Hoy vamos a hablar un poco del debate entre Hayek y Keynes, ¿no? Y la semana que viene, cuando nos veamos en clase el miércoles, vamos a ver la teoría del ciclo eh, este, de ambos, ¿no? De Keynes, ¿cómo se llama? De Mises y Hayek. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la controversia esa entre Keynes y Hayek, ¿no? Eh, que eso ocurre entre 1931 y 1935, ¿no? Este, Primero, bueno, vamos a comentar algunas cosas así muy tangenciales. O sea, eh, Hayek nació en 1899, ¿ok? Y Hayek es algo así como 19 años menor que Keynes, ¿no? Ya Keynes era un, un señor bastante mayor cuando Hayek va a Londres, ¿no? Y Hayek este, estuvo en Viena hasta el año 1930. Y bueno, y en el año de 1930 él recibe una invitación de Hicks y de Robbins para visitar la London School of Economics. Y bueno, y ahí va a ocurrir que, eh, ¿cómo se llama? Que Mises le da una carta de recomendación para ver si él se puede quedar ahí, porque en ese momento Mises está preocupado por hacer que todos los alumnos de él salgan de Viena, porque él teme que pronto Hitler va a tomar Austria, y efectivamente eso ocurre. De hecho, él también sale de Viena. Esa es la razón del por qué los austríacos abandonan Viena. ¿Ok? Y bueno, eh, eh, Hayek se va a Londres, y en Londres él va a dar unas conferencias que se van a publicar en un libro que se llama Precios y Producción, que es un libro muy interesante. Este, eh, yo les recomiendo que algún día, si quieren, lo lean. Es un libro difícil de leer, corto, pero muy difícil de leer porque es muy denso. ¿Ok? Y bueno, ese libro se publica en el año 31, ¿no? ¿Ok? Es más, se publica con ayuda de Robbins, ¿ok? Porque efectivamente Hayek no domina bien el inglés, ¿no? Entonces Robbins lo ayuda a que eso tenga más sentido en inglés. ¿Ok? Y bueno, ese es el libro, ¿no? ¿Ok? Y bueno, este, él se va a quedar en Londres, que va a conseguir que la London School of Economics lo contrate como profesor, y se va a convertir en un profesor del doctorado de economía. ¿Eh? Y va a haber varios alumnos que van a estar haciendo el doctorado con Hayek como tutor, ¿no? Esa es una de las cosas que le está pasando en ese momento a Hayek. Y bueno, Keynes, por el contrario, nace en 1883, fíjense la diferencia de edad. ¿Ok? Y Hayek, perdón, Keynes publica algo ya mayor. O sea, ya Keynes tiene 40 años cuando publica el Tract, ¿ok? Que es el primer libro de verdad, verdad de economía. ¿Ok? Porque los libros anteriores son un libro de estadística que se llama Tratado de la Probabilidad, y varios libros de corte histórico, entre ellos el libro que siempre todo el mundo reseña, que es Consecuencias Económicas de la Paz. ¿Ok? Eh, que siempre lo reseñan como diciendo que él predijo que la hiperinflación alemana, ¿no? ¿Ok? Pero en realidad ahí no hay ninguna predicción de la hiperinflación alemana. ¿Ok? Y es más bien, lo que hace eso es confundir a todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo acusa a la deuda externa alemana, ¿ok? De ser la culpable de la hiperinflación. Y no hay nada menos cierto que eso. ¿Ok? En realidad, los alemanes habían suspendido los pagos de la deuda externa antes de la hiperinflación, igual que nosotros.
Y lo que ocurrió fue que el Banco Central comenzó a financiar al gobierno que estaba imposibilitado de cobrar impuestos. O sea que la hiperinflación alemana fue casi que la primera versión de la hiperinflación venezolana, pero con billetes, ¿no? Nosotros no teníamos billetes, ellos sí, ¿ok? Por lo cual vivimos el mismo escenario, ¿ok? Con esa sola diferencia, ¿no? Que ellos tenían billetes y tenían la manera de imprimirlos y nosotros no teníamos. Entonces, esa es la diferencia. Pero bueno, en el 23 él escribe este trabajo que se llama el Tract, ¿ok? Porque él forma parte del comité de la Libra, que era como se llamaba el comité que creó el Parlamento, y por lo tanto él asesoraba a Churchill junto con otros economistas en un tema fundamental de ellos, que era el regreso al patrón oro. ¿Eh? Y bueno, Keynes, por supuesto, se oponía al regreso al patrón oro porque Keynes tenía un problema antiaurífero increíble. Y bueno, lo que ocurre es que eh, Churchill se empeña en que va a volver a- al patrón oro y por eso él quiere volver incluso al mismo tipo de cambio del siglo XIX, ¿no? Cuando se suspende la convertibilidad y eso va a ser un error grave porque eso va a llevar a Inglaterra a un proceso de recesión, ¿ok? Terrible. ¿Ok? Antes de la recesión del 29 ya los británicos tenían 7 años en recesión. ¿Ok? Gracias a esta cosa que se le ocurrió a Churchill, ¿no? Que fue uno de los más graves errores de Churchill en toda su carrera política. Eso se llama, y el asalto de Galípoli, la invasión de Galípoli en la Primera Guerra Mundial, cuando fue ministro de Defensa. Esos son los dos errores más grandes de Churchill. Entonces, bueno, él, este, en ese libro, él propone que hay que eliminar el patrón oro, ¿ok? Y establecer tipos de cambio, ¿ok? Y dice que esa, es, esa, eh, esa fijación del tipo de cambio se tiene que hacer por medio de la paridad de poder de compra de casa, ¿okay? Y él basa teóricamente la propuesta en la ecuación de cambios de Cambridge, ¿okay? Confundiéndola, ¿no? ¿Okay? Eso es lo más interesante, no confunde la ecuación de Cambridge, ¿okay? Lo cual eh, este, pone en duda los conocimientos de Keynes sobre economía, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, ese libro no le satisfizo a Keynes. Keynes estaba en la búsqueda de escribir un libro que fuera como la Biblia de la macroeconomía. ¿Ves? Todos los economistas en ese momento están tratando de buscar eso. ¿Ves? Están tratando de establecer los principios de la macroeconomía. Y bueno, y él, a pesar de que escribe este trabajo, no se siente conforme. ¿Ves? Y entonces comienza a escribir un segundo libro que se llama El Tratado del Dinero, ¿okay? En inglés Treatise on Money, ¿okay? Que se le llama el Treaty. ¿Okay? Y bueno, ese libro este, tiene algunos elementos curiosos. En primer lugar, él mantiene que todos los países deben tener banco central. ¿Okay? Además, que hay que establecer tipos de cambio. ¿No? ¿Okay? Eh, Esto de establecer tipos de cambio no le puede sonar extraño porque uno cree que eso es de toda la vida, ¿no? ¿Ok? Pero cuando existía patrón oro en el siglo XIX no existían tipos de cambio. ¿Ok? Lo que existían eran paridades con respecto al oro. ¿Ok? Entonces las monedas se intercambiaban por esa paridad. ¿Ok? O sea, los tipos de cambio eran tipos de cambio cruzados. ¿Ok? Por ejemplo, Venezuela tenía un tipo de cambio de 107,25 bolívares por onza de oro y los Estados Unidos tenían un tipo de cambio de 20,67 por onza de oro y lo que hacían era dividir 20,67, perdón, 107,25 entre 20,67
y eso daba el 5,20%, 5,20 bolívares por dólar, que era el tipo de cambio entre bolívar y dólar, ¿ok? Pero no existía un tipo de cambio propiamente tal. ¿Ok? Este, por eso que él en el primero dice también establecer los tipos de cambio, porque en ese momento no existen los tipos de cambio. En el año 23, año 30, no existen los tipos de cambio. Entonces, en el TRIPI él mantiene que todos los países deben tener bancos centrales, ¿okay? Que deben establecer tipos de cambio, ¿okay? Y hacer política monetaria activa por intermedio de, de una teoría que él llama la teoría de la tasa natural de Piesel. ¿Okay? Eh, y bueno, la otra cosa que él dice es que para todo su planteamiento él mantiene la ecuación de cambios de Cambridge. ¿Okay? Y en ese libro, curiosamente, él dice que él utilizó la paridad de poder de compra de casas, que es lo que normalmente los economistas hacen cuando están calculando el tipo de cambio real, y dice que eso no sirve, ¿no? ¿Okay? Que eso es una perogrullada, que eso es inútil, ¿okay? Y que no sirve para nada. ¿Okay? Lo dice en el Tratado del Dinero. ¿No? Es más, a veces yo lo pongo a leer, lo ponía a leer antes en la clase de Historia y Pensamiento Económico, y algunos alumnos se quejaban diciendo, entonces, ¿para qué estudiamos eso? Si el tipo dice que eso no sirve. ¿Ok? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Además de que este es el libro menos leído de toda la historia del pensamiento económico. ¿Ok? Yo siempre me burlo diciendo que hay dos personas nada más que hemos leído este libro, ¿no? Que son Hayek y yo. ¿Ok? Este, porque Hayek se lo leyó. ¿Ok? Entonces resulta que, por supuesto, el libro estaba haciendo un revuelo impresionante en Inglaterra. ¿Ok? Y Hayek decide leerlo, ¿ok? Para ver qué tiene el libro. ¿Ok? Y Hayek empieza a conseguirle errores, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y el primer error es esto de la teoría de la tasa natural de Bitzel, ¿no? Porque, este, eso ustedes tampoco lo aprenden, ¿no? Porque eso no se enseña en las clases regulares de economía en ninguna universidad. La tasa natural de Bitzel es el Bitzel la define así, ¿no? Es la tasa a la cual se darían los préstamos en una economía si no existiese el dinero. ¿Okay? Eso es lo que es la tasa natural. ¿Okay? Sin embargo, Keynes cree que eso es una tasa que existe, ¿no? ¿Okay? Y en realidad es una tasa subjetiva, ¿no? ¿Okay? Una tasa que nadie la establece, ¿no? ¿Okay? Eh, Sin embargo, así es como la define Dixon, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, el libro de precios y producción arranca con un modelo en el cual tiene un mercado monetario sin dinero, ¿no? Porque está tratando de usar la tasa natural del Dixon para explicar cómo se comporta la economía, ¿okay? Y por qué se genera el ciclo económico, ¿no? Eso es lo que él trata de hacer en el precio de producción. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es el planteamiento del tratado y de hecho, el, el- la, la diatriba entre Keynes y Hayek se va, va a ocurrir en relación a este libro, al Tratado del Dinero, no a la teoría general. ¿Okay? ¿Okay? ¿Y cómo se inicia esa diatriba? ¿No? En primer lugar, Hayek le envía a Keynes una crítica del libro, ¿okay? En forma de reseña, ¿okay? Para que la publique en la revista de Economía de Cambridge, porque Keynes era el director de la revista de Economía de Cambridge. ¿Okay? Y bueno, y le avisa que él está preparando una segunda reseña con más detalles que siguió consiguiendo después que escribió esta. ¿Okay? Entonces Keynes la recibe, ¿okay? Y publica la reseña, ¿no? Una reseña que está en contra de él, él la publica en su propia revista. ¿Okay? Entonces, en el número siguiente, Keynes contesta la crítica criticando el libro de precios de producción. En lugar de defenderse y decir, no, mire, yo no estoy equivocado, ¿eh? O, bueno, o yo acepto la crítica del señor Hayek, tiene razón, yo me equivoqué, está mal, cosas así. ¿Okay? Él no dice ni que está mal ni que está bien, sino que se va de frente contra el libro
de Hayek, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el número siguiente, Hayek le contesta la crítica de precios y producción. ¿Ok? Y bueno, y luego de eso, Hayek y Keynes van a tener un diálogo por la vía de las cartas. ¿Ok? Hayek está en Londres, ¿ok? Y Keynes está en Cambridge. Cambridge está lejos, o sea, está un poco más lejos de Londres. ¿Ok? Entonces se van a estar escribiendo cartas. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir entre ellos dos, ¿no? Esas cartas están en un libro que se llama contra Keynes y Cambridge, que lo recopiló un historiador y economista que se llama Bruce Capel. ¿Sí? Entonces, y las cartas son muy interesantes, ¿no? ¿Sí? Porque eh, el- en las cartas uno descubre, ¿sí?, que en realidad Keynes sabe muy poco de economía, ¿no? Que quien le está enseñando economía es, es Hayek, que es un señor que tiene 19 años menos que él. Eso es lo más curioso de él. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la crítica de Hayek? ¿No? En primer lugar, dice que Keynes interpretó mal a Witzel, ¿okay? Porque esa tasa no es una tasa monetaria, ¿okay?, ni es una tasa que fije un banco central, ¿okay?, sino que es una tasa subjetiva, ¿okay?, que es la tasa de rentabilidad deseada por todos los inversionistas en el mercado. Eso es lo que es la tasa natural de Witzel, ¿okay? Y el parangón metafísico de esto es que sería la tasa a la cual se darían los préstamos si no existiese dinero, porque es la tasa que todo el mundo quisiera tener. ¿Okay? Entonces, bueno, él le explica a Keynes en, en esa carta que la política monetaria activa que él propone, ¿okay?, es dañina, ¿okay?, hace mucho más daño que bien, ¿okay? Y bueno, y habla sobre el caso del ahorro forzoso, que nosotros lo vamos a hablar cuando hablemos de, de la teoría del ciclo, ¿okay? Y le informa que la concepción del ciclo que él tiene como producto de una caída en el consumo está equivocada, ¿no? Eso no es verdad, o sea, el consumo no se cae cuando estamos en el pico de la recesión, en el pico del crecimiento, ¿okay?, ni es la causa de la recesión. ¿Okay? Y considera que todos esos errores son producto de que él no tiene una teoría clara del capital. ¿Okay? Eso es lo que le dice Hayek a Keynes en la primera crítica, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, este, el siguiente paso van a ser las cartas, ¿no? ¿Okay? Porque Keynes, en lugar de seguir peleando, ¿okay?, le va a enviar una carta preguntándole, mire, ¿qué quiere decir usted con esto? ¿No? Entonces, que Hayek le contesta, yo quiero decir esto, y ¿por qué usted dice esto otro? ¿No? Por eso que le digo, me pareciera como que Hayek le está dando clases a Keynes, ¿no? Que Keynes pregunta y Hayek contesta, ¿no? Y Hayek le insiste mucho en esas cartas que la visión que él tiene de que la política monetaria es la que logra estabilizar los desequilibrios macroeconómicos está equivocada, ¿no? Y fíjense, esa es la visión que uno aprende en las escuelas de economía. La visión tradicional es que la política monetaria es para hacer el fine tuning, ¿no? O sea, para hacer la estabilización, ¿okay?, para lograr los equilibrios. Y por el contrario, Hayek dice que eso está equivocado. Cuando usted usa política monetaria, usted lo que más bien hace es crear más distorsiones, ¿no? ¿Okay? Al final, ¿okay?, Hayek le termina escribiendo la última versión de la crítica, ¿okay? O sea, termina de escribir la última reseña y se la envía, ¿no? Y entonces Keynes la publica, ¿okay? Y en esa carta él le dice que, bueno, mira, yo voy a publicar todo lo que tú me envíes, ¿no? O sea, no tengo ningún problema. ¿Okay? Yo considero que tú eres una persona que se le puede publicar las cosas. ¿Okay? Y de hecho, él también le informa en esa carta que él va a publicar esa reseña, pero que él le va a informar a Hayek que él está escribiendo un libro nuevo, esa es la teoría general, ¿okay?, en el que él se replantea todo el problema, ¿no? En el que piensa completamente distinto como pensaba en el Tratado del Dinero, ¿no? Entonces, lo primero que uno puede sacar aquí en conclusión es que Keynes es una persona que está evolucionando en su forma de pensar o cambiando de ideas a cada rato, ¿no? Porque de hecho
Lo que plantean en el 23 es distinto a lo que plantean en el 30, y lo que plantean en el 30 va a ser distinto a lo que plantean en el 36 en la teoría general. O sea que son tres libros diferentes. ¿Ok? ¿Ok? Esa es la cosa más curiosa. ¿Ok? Y bueno, Keynes publicó la segunda crítica, pero junto con la segunda crítica, él va a publicar una crítica que Sraffa, que es uno de sus alumnos en, en Cambridge, va a publicar sobre precios de producción, ¿no? Y ahí Sraffa, otra vez, igual que Keynes, se burla, ¿eh? de el modelo que arranca con un mercado monetario sin dinero. Ellos no entienden por qué es que él usa un mercado monetario sin dinero, lo cual indica que ninguno de los dos leyó el, el trabajo de Witzer, ¿no? ¿Eh? Y aquí hay una cosa también bien curiosa, ¿no? Saben que Keynes, cuando está hablando de Witzel con Hayek, le dice que él no lee alemán. ¿Ok? O sea, yo no entiendo el alemán. ¿Ok? Es más, yo más o menos descifro algunas cosas. Si yo he leído eso en inglés y después lo leo en alemán, yo me imagino que es eso mismo que yo leí en inglés, lo cual también es un absurdo. Eso, nadie lee así. ¿Ok? Entonces, bueno, y hay una cosa bien curiosa, ¿no? En el, eh, en el año 18, ¿eh? Keynes escribió una crítica a un libro de Mises que se llama La teoría del dinero y el crédito. ¿Ok? Y ese libro está escrito en alemán, ¿no? Y no se va a traducir al inglés, sino mucho más adelante. ¿Ok? Hayek se va a encargar de traducir algunos de los libros, bueno, de mandar a traducir algunos de los libros de Mises, y entre esos está el Tratado del Dinero y el Crédito, ¿ok? Que se van a publicar en Londres. Pero ese libro no se ha publicado en inglés, ¿no? Y Keynes critica el libro, ¿ok? Y Keynes le acaba de confesar a, a Hayek que él no sabe leer, que él no entiende el alemán, ¿no? Y eso a Hayek lo pone este, bien curioso, ¿no? ¿Ok? Y efectivamente es una cosa para tomar muy en cuenta, ¿no? O sea, este señor es capaz de criticar una cosa es que en un idioma que no entiende. Eso es bien interesante. Entonces, bueno, en efecto, Hayek contesta esa crítica, ¿ok? Y en ella ratifica que en la recesión no hay que hacer nada, ¿ok? Sino que lo único que hay que hacer es esperar a que la recesión termine, ¿ok? Que es la propuesta de los austríacos, ¿no? Que la vamos a ver, como les digo, la semana que viene cuando veamos la teoría del ciclo, porque los austríacos dicen que una vez que el país entra en recesión, no hay que hacer absolutamente nada, porque lo que usted haga va a causar un nuevo ciclo, ¿sí? Entonces no es recomendable hacer ningún tipo de política en la recesión, ¿sí? Sin embargo, eso obviamente no es lo que le enseñan a uno en la universidad, no es tampoco lo que Keynes está proponiendo, ¿sí? Y no es lo que tampoco a Sraffa le gusta, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, responde esa crítica con una contracrítica a Hayek, ¿ok? Y Hayek nunca contesta esa crítica, ¿ok? Entonces, así es como termina esa, ¿cómo se llama? Esa diatriba entre Hayek y Keynes, ¿ok? Y obviamente por la no respuesta de Hayek termina Keynes como ganador, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y el resultado final de eso es que desde ese momento, ¿okay? La teoría general de Keynes se convierte en el libro fundamental de la macroeconomía, ¿no? Sin embargo, hasta ese momento, ¿okay? Ocurría que los austríacos tenían un prestigio impresionante, ¿okay? Y de hecho, una de las razones por las cuales Robbins y Hicks invitan a Hayek a, a Cambridge, ¿okay? Perdón, a London School of Economics, es porque ellos quieren, ¿okay? eh, ellos quieren desarrollar junto con Keynes la macroeconomía, junto con Hayek la macroeconomía. ¿Sí? Y bueno, ahí también va a haber un conflicto, ¿sí? Ellos se van a molestar con él, ¿sí? Esa es quizá una de las razones por las cuales
Keynes no contesta, perdón, Hayek no contesta la crítica de Sraffa, ¿ok? Porque hay, este, él parece que está deprimido, ¿ok? Entre otras cosas porque los amigos ya no le hablan, ¿ok? Los alumnos de él lo abandonan, ¿ok? Es más, todos los alumnos que estaban haciendo doctorado con él deciden que ya no quieren seguir haciendo el doctorado con él, se buscan otros profesores, ¿ok? Y, y técnicamente el único alumno que le va a quedar a Hayek es un joven en aquel momento que se llama Ludwig Wittgenstein, que es un alemán, del cual vamos a hablar también, porque es un austríaco. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que ocurre es que la teoría del ciclo, que es lo que vamos a ver la semana que viene, es, es un intento de explicar la macroeconomía, ¿ok? A partir de la microeconomía, ¿ok? No con agregados, ¿ok? Porque los austríacos no usan agregados, ¿ok? Y eso era lo más avanzado que había en ese momento en, en análisis macroeconómico, ¿no? ¿Ok? Pero claro, el silencio de Hayek a la crítica de Sraffa, ¿ok? Hizo que todo el mundo eh, este, eh, aupara a, a Keynes. ¿Ok? Al poco rato salió la teoría general y todo el mundo la aplaudía. ¿Ok? Incluso ahí hubo todo un esfuerzo de mercadeo. ¿Ok? De hecho, la teoría general no se publica en Londres, la teoría general se publica en Nueva York, ¿ok? Y de Nueva York se traen los libros a Londres. ¿Ok? Este, los libros se distribuyeron en las universidades norteamericanas, ¿ok? Con la intención de que los profesores comenzaron a dar clases usando el libro de Keynes, ¿ok? Para empezar a explicar la macroeconomía. Claro, eso no va a ser posible de inmediato, eso va a ser un proceso que va a tardar porque ahí van a participar Samuelson y un montón de otros profesores, ¿ok? Hasta que por fin se desarrolle la macroeconomía que hoy se enseña en las universidades, ¿ok? Y bueno, y eso va a marcar la desaparición de la escuela, ¿no? O sea, todo el mundo no quiere saber nada de los austríacos, ¿ok? Y de los austríacos se va a volver a hablar luego en el año 74, cuando le den a Hayek el premio Nobel, ¿ok? Premio de la Academia Sueca de Economía, ¿ok? Y se lo dan junto con otro economista que se llama Gunnar Myrdal, ¿no? Y cuando Gunnar Myrdal le avisan que él va a recibir el premio con Hayek, él primero dice que no lo quiere recibir, ¿no? Y después cuando lo reciben, en efecto los dos lo reciben, ¿ok? Gunnar Myrdal hace una crítica, ¿ok? a, 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 a la administración del Nobel porque le dieron el premio junto con este señor que para él no es digno de compararse con él, ¿sí? Este, una cosa bien desagradable, ¿no? Entonces, sin embargo, Hayek no, no hizo la misma protesta, por el contrario, ¿ok? Es más, de hecho, la lectura que él hace en el premio Nobel es un artículo interesantísimo que nosotros vamos a leer en el curso de Austríaca, ¿ok? Este, que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, ¿ok? Es un libro, es un artículo excelente de Hayek, ¿ok? Y bueno, y de hecho, Hayek, que recibe el premio Nobel en este momento, tenía 75 años, ¿ok? Estaba eh, con problemas de salud, ¿ok? Sin embargo, eso parece que le da fuerzas, ¿ok? Y de hecho, Hayek va a vivir casi 100 años, ¿no? Va a llegar hasta el año 96, si mal no recuerdo. ¿Ok? Sin embargo, no va a llegar con buena salud, ¿ok? Él tenía problemas de demencia senil, ¿ok? Cosa que nunca le pasó a Misa, ¿ok? Pero sí le pasó. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era lo que les iba a comentar el día de hoy, ¿ok? Y bueno, como les comento, ¿ok? La semana que viene, cuando esté en la clase presencial, vamos a hablar un poco de la teoría del ciclo
Y después vamos a hablar de los otros austríacos, ¿no? Entre ellos de Lachmann. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, con gusto, y si no, bueno, nos vemos el miércoles que viene, ¿no? Vale, profe. Respecto a los papers que recomendó, Yo lo voy a, se, lo- yo voy a hacer, ok, voy a terminar de armar la página. Lo que pasa es que yo estoy muy flojo en eso, ¿sabes? He estado con mucho trabajo y no he terminado de hacer lo que tengo que hacer. ¿Ok? Voy a ver si ok, ok, esta semana perfecto. lo hago y probablemente el domingo van a estar recibiendo las invitaciones para que se metan ahí. Gracias, profe. ¿Ok? Vale. Bueno, ok. Nos vemos entonces el miércoles que viene, pues. ¿Ok? Cuídense. ¿Ok? Igual, profe, buenas Gracias, Bueno, noches. profe, que profe. tenga Buenas noches, profe. una buena Gracias. noche. Chao, gracias a ustedes, pues. Buenas noches. Chao.